Porque estoy leyendo que la Corte invalidó la reforma del Congreso Local de Veracruz para que Nale pudiera ser candidata al gobierno de ese estado, dado que ella nació en Zacatecas. Entonces, a ver, abogado, no entiendo esto. ¿Por qué si la Corte ya dictaminó en ese sentido, por qué entonces Nale se presenta o busca la candidatura? Hay dos criterios para ser gobernador y para ser senador y para todo esto. Uno es el haber nacido, estás habilitado por haber nacido en la entidad o bien por haber residido durante un determinado tiempo. Que no es cierto. Yo creo que el problema que va a tener es para demostrar su residencia, porque si era secretaria de Estado, entonces tu domicilio naturalmente está en la capital del país. Pero si estos gángsters le falsificaron la licencia a Rosario, ¿qué pedo tienen? No. Hola, amigos. La carta que tengo este día se la dirijo a la inútil de Rocío Nale. Y como cada jueves les pido que me ayuden a viralizar esta carta con sus amigos, sus familiares y sus compañeros de trabajo. Vamos a la carta. Familia Tipical, muy buenos días. La carta que les escribí a todos ustedes para Tipical TV se la dirigí a Rocío Nale. Y como cada jueves les recuerdo, me ayuden a viralizar este video entre todos sus cuates. Bien, gracias y vamos por la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a Rocío Nale. Y entre paréntesis, ¿cómo le hiciste? Nale, desde la primera quincena de enero del 2018, te he menospreciado como ser humano y como secretaria de Energía. 5 años después, renuncias a tu puesto de gabinete para ser, por dedazo, la candidata de Morena a la gobernatura en Veracruz. Y muy probablemente también serás la próxima gobernadora del estado. Estado que, por cierto, no eres de origen. Por esta renuncia tuya es la razón por la que decidí escribirte mi carta semanal. Te tengo varias preguntas que si las contestarías serían unas respuestas llenas de calumnias. Pero en fin, ahí te van. ¿Cómo le hiciste para durar 5 años de secretaria de Energía cuando hasta la fecha del día de hoy no tienes ni la más remota idea de lo que es petróleo? ¿Cómo le hiciste para durar 5 años de secretaria de Energía si tienes 99% de corrupción y 1% de honesta? ¿Cómo le hiciste para duplicar la deuda de Pemex a los bancos, a sus proveedores y además quebrarlo? ¿Cómo le hiciste para que las calificadoras financieras pusieran a Pemex como una empresa no digna de crédito? ¿Cómo le hiciste para ganarle al gobierno de Peña Nieto en la destrucción de Pemex? ¿Y cómo le hiciste para ser candidato de un estado de donde no eres originaria? ¿Cómo le hiciste para pasar de pobre a multimillonaria en dólares en solamente 5 años? ¿Y cómo le hiciste para otorgarle a tu compadre y mejor amigo de tu marido los contratos más gigantescos en Dos Bocas? ¿Cómo le hiciste para creer que Andrés y tú nos engañaban con la mentira de que la refinería ya estaba lista desde hace 8 meses? Cuando en la realidad es que cuando te largues con Andrés a su rancho a la chingada, no se haya refinado ni medio barril. ¿Y cómo le hiciste para cerrar los ojos y no proponerle a Andrés que en lugar de gastar la bestialidad de dinero en Dos Bocas, era mejor comprar otra refinería en Texas con un costo de risa? ¿Y cómo le hiciste para permitir que el huachicoleo aumente 100% más que en el gobierno de Peña Nieto? O mejor dicho, ¿por qué no terminaste con el huachicoleo? ¿Por qué aumentó la gasolina a 23 pesos el litro y Hacienda lo subvencionó con 12 pesos más?
¿No que eran muy fregones? ¿No que iban a pagar 10 pesos por litro? ¿No que este gobierno era el de la esperanza? Sigo. Nale, ya no eres secretaria. Vas a ser candidata y probablemente gobernadora. Yo te pregunto, ¿no tienes ningún remordimiento de conciencia sabiendo que además de ser macro corrupta, tu ineptitud le va a dar en la madre a nuestros amigos en Veracruz? Y por último, te tengo otra pregunta. ¿Tú sabes o tienes alguna idea por qué Andrés dijo, cuando te despediste en la mañanera, que fuiste una gran funcionaria, además de ser súper honesta? No me vayas a decir que tú y Andrés son socios, ¿verdad? Amigos, esta es la carta de este jueves para Typical TV. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buenos días. Ahora sí ya no entendí nada. Te voy a decir por qué. Porque estoy leyendo que la Corte invalidó la reforma del Congreso Local de Veracruz para que Nale pudiera ser candidata al gobierno de ese estado, dado que ella nació en Zacatecas. Entonces, a ver, abogado, no entiendo esto. ¿Por qué si la Corte ya dictaminó en ese sentido, por qué entonces Nale se presenta o busca la candidatura? Cuando es ilegal, cuando ella no nació en Veracruz, cuando la reforma al Congreso local, aquí está. ¿De qué fecha es eso? Esto trae fecha, ahorita te digo, pero bueno, de cualquier manera, pues es una, no la veo aquí, pero de cualquier manera, pues es una decisión de la Corte. Entonces, ahora, y tú dices, ¿y cómo le hiciste? ¿Y cómo le hiciste? Pues como le hacen todos en el gobierno, someterse, ser leal, ser una súbdita y cómplice del presidente de la República. Si tú estás con el presidente de la República y eres diablo, te conviertes en santo. Si eres delincuente, te conviertes, nada más por esa razón, en un hombre honesto. Recibe el toque del presidente de la República, Carlos, y te convertirás en el mejor mexicano de todos los Sí, días. por supuesto. Ok. A ver, O sea, vengas del PRI, vengas del PAN, del PRD, basta con que te metas a Morena y estás santificado y purificado, ¿no? Pero mira, lo que pasa es que hay dos criterios para ser gobernador y para ser senador y para todo esto. Uno es el haber nacido, estás habilitado por haber nacido en la entidad o bien por haber residido durante un determinado tiempo. Que no es cierto. ¿No es el Ella. caso? Yo creo que el problema que va a tener es para demostrar su residencia, porque si era secretaria de Estado, entonces tu domicilio naturalmente está en la capital del país. Pero si estos gángsters le falsificaron la licencia A Rosario Robles. Rosario, ¿qué pedo tienen? No, ¿En qué no, estás- de que lo se van a salir demuestran? con la suya, se van a salir con la suya como siempre, ¿no? Pero a lo que te quiero decir, es que no necesariamente tienes que haber nacido en una entidad Enero para poder ser gobernador. 2023, dice Juanito. Sí, y lo que pasa es que, se eliminaba el requisito de haber nacido en Estado. Bueno, por ejemplo, si en la Constitución de Veracruz sí establecía como requisito haber nacido ahí, entonces sí se tiene que cumplir, ¿ves? Que hayas nacido en Veracruz. En Puebla no tenemos ese requisito. En Puebla basta con que hayas residido no sé cuántos años en el Estado para que estés habilitado para ser gobernador. Pero si en Veracruz sí estaba el hecho, o sea, estaba el requisito de que naciste, ¿qué te pasa? es decir, pero entonces, ¿por dónde se salió Nale? Es decir, si la Corte le está diciendo, No la entendía, qué chica. usted no puede ser candidata al gobierno de Veracruz porque usted no nació en Veracruz, nació en Zacatecas, eso le está diciendo la Corte, entonces, ¿por dónde puede haberse metido jurídicamente Nale para insistir en que sí va a ser candidata al gobierno de Veracruz? No, y es la además- pregunta. ¿Cómo le hizo? Pues, como tú dices, ¿y cómo le hizo? ¿Y cómo le hizo? ¿Y cómo le hizo? Esa No es sé la cómo, pregunta. o sea, la verdad es que yo no sé cómo le hizo, para llegar ahí, pero si ya lleva la bendición del presidente, Bueno, ahora, y fíjate otra cosa,
no es el único caso en que se modifica la ley para beneficiar a un funcionario. Paco Ignacio Taibo. A Taibo. Paco Ignacio Taibo. Y el caso reciente de Ernestina Godoy. También. ¿Qué pasó ahí? Digo, claro. Es el mismo caso. También Ernestina Godoy, cuando era diputada de Morena, modificó la ley para poder ser fiscal de la Ciudad de México. Y ahora también modifica la ley para reelegirse como fiscal de la Ciudad de México. Entonces, te das cuenta cómo utilizan la ley y manejan y modifican las leyes para beneficiarse personalmente. Pues, ¿eso cómo se le llama? No, es que incluso Ernestina Godoy estaba en el Congreso de la Ciudad de México. Y uno de los requisitos para ser fiscal es que no pertenecieras a ningún partido político y no tuvieras una militancia, no tuvieras un cargo, en fin. Y todo eso lo modificaron para que pudiera habilitarse como fiscal. Y ahorita está buscando un segundo periodo. Hoy leí el artículo de mi tocayo Loret. Fue fantástico. Enumera en todo el artículo las barrabasadas que ha hecho Andrés, los robos que han hecho las gentes de Andrés, así larguísimas. Y dice, es increíble que Andrés Manuel, cuando era opositor con Ayotzinapa y la Casa Blanca, le dio en la madre a todos. Y ustedes con No pasa nada. calladitos. No pasa nada. Pero creo que ya está pasando. Sí, está pasando. Ya está pasando porque lo que tenemos en este momento en las calles, que es un paro